Hoy miércoles en nuestro espacio Esto te interesa está con nosotros Rafael González, licenciado en Medicina y médico homeópata. Y hoy nos viene a hablar pues, de un tema que en esta época del año está en pleno apogeo, como son las alergias. Don Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar explicando un poco qué es la alergia. Bueno, la alergia es una reacción de nuestro cuerpo ante determinadas sustancias. Hay muchas, pólenes, a productos químicos, animales, en fin. Es una reacción de nuestro sistema inmunitario. Nuestro cuerpo libera histamina, libera unas sustancias cuando entra en contacto con algunas sustancias que le provocan esa reacción. Entonces eso es lo que le llamamos alergia. ¿Cuáles serían los síntomas de una alergia? Bueno, pues desde picores, estornudos, a nivel respiratorio, diarrea, inflamación, incluso puede haber incluso diarreas con sangre, si la alergia es por algún alimento. A nivel de piel, pues urticaria, edema, esa persona que se inflama, que se pone muy roja de pronto porque hay una gran reacción alérgica. Puede ser una alergia por contacto de alguna sustancia, crema, líquido que se haya puesto en la piel o por alguna cosa que ha comido o que ha ingerido que le ha provocado esa reacción alérgica. ¿Qué tipos de alergia hay? ¿Hay muchos? Bueno, principalmente las podríamos resumir en alergias de contacto, a nivel de piel y eso, a alergias alimentarias por comer sustancias que nos hemos sensibilizado, por así decir, porque ahí, por ejemplo, el marisco a todo el mundo no le sienta mal, ¿no? Pero hay personas que se han sensibilizado, o sea, nuestro cuerpo lo rechaza porque ha fabricado anticuerpos, lo toma como una sustancia extraña, como una sustancia enemiga que entra en el cuerpo y entonces reacciona en contra de esa sustancia y se crea un cuadro de desgranulación y un cuadro en la que se libera histamina, se liberan adrenalina, en fin, y hay un cuadro de intoxicación, por así decirlo. ¿Y qué nos puede causar alergia? ¿Qué cosas nos pueden causar alergia? De todo, desde los pólenes, que es lo más conocido, en la alimentación pues puede ser el huevo, pueden ser los frutos secos, los mariscos, puede ser incluso determinados tipos de leche. O sea, alergia le podemos tener a un montón de cosas dentro de la alimentación. Y a nivel de piel, a nivel de contacto, pues pueden ser desde incluso colonias, desde tipos de jabones, incluso tipos de tejidos de ropa, hay muchas cosas, puede incluso la saliva del gato o del perro, porque no es el pelo del perro el que nos provoca la alergia, sino es la saliva de esos animales, al tocarlo nos provocan reacciones alérgicas. ¿Y una alergia puede aparecer a cualquier edad, a cualquier etapa de nuestra vida? Sí, hay niños que nacen con problemas de alergia y personas que se hacen alérgicas de adultos. Hay personas pues que después de determinados tratamientos con antibióticos, penicilina o algún tipo de cosas, llega un momento en que el cuerpo se satura y hace una reacción alérgica, ¿no? Y entonces en el momento que ya hay el primer contacto y hay esa primera reacción alérgica, ya ese producto, ese medicamento no lo podemos volver a utilizar porque cada vez la reacción es más fuerte, es exponencial. O sea, se va multiplicando el proceso de reacción y nos puede llegar a matar. Entonces, lo importante es descubrir el alérgeno y evitarlo. En un primer lugar. ¿Una alergia se puede prevenir? Es muy difícil porque, claro, si supiéramos lo que nos iba a producir alergia con el tiempo, lo que haríamos sería no ponernos en contacto con esa sustancia. Lo que sí podemos hacer es, bien, desde el punto de vista del naturismo, es mantener el cuerpo sano y limpio para que no haya reacciones alérgicas. Y después, una vez que se ha descubierto qué sustancia es la que nos provoca alergia, pues evitar el contacto con ella, porque si no tendríamos que estar tomando grandes cantidades de medicamentos, corticoides, inmunosupresores, sustancias para frenar la reacción alérgica. Acaba de decir que debemos de tener el cuerpo limpio. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, para el naturismo, para la medicina china, para la homeopatía, es muy importante, digamos, el funcionamiento del hígado. El hígado es la depuradora. O sea, tenemos tres grandes filtros en el cuerpo. Tenemos el hígado, riñones y el pulmón, que es el que hace el intercambio de gases y el que elimina anhídrido carbónico, el que mete oxígeno en la sangre. Y esos tres filtros tienen que estar limpios. Sobre todo, principalmente el hígado,
que es el que, digamos, dentro de nuestro cuerpo lleva las riendas, comanda un poco la piel y comanda a nivel de los sistemas de la sangre. Entonces es el órgano que se encarga de quitar la histamina de la sangre cuando hay exceso, para que si hay alguna pequeña reacción no sea brusca. Si el hígado limpia la sangre y la desintoxica, algunas sustancias como el huevo, los lácteos, a lo mejor no van a llegar a provocarnos alergia nunca. O sea, si la alimentación nuestra desde un principio es sana y es equilibrada, antiguamente no había tantísimos problemas de alergia. Si nos miramos en nuestra historia, 50 años atrás, eso es nada en la evolución de la humanidad. Y había un porcentaje de alérgicos de un 1 a un 2, un 3%, ¿no? En las ciudades a lo mejor podía haber un poquito más, un 5% de personas que pudieran tener alergia. Hoy en día, debido a que llevamos una alimentación muy industrializada, de que utilizamos muchos productos químicos, muchos insecticidas, muchos abonos químicos, muchas sustancias que utilizamos, que estamos en contacto con ellas diariamente, detergentes, muchas sustancias que la gasolina, los humos que sueltan los coches, el plomo, los azufres, o sea, hay muchas cosas que nos pueden estar intoxicando. El estrés también puede originar, incluso porque hay personas que pueden, que cuando se estresan, cuando se ponen muy nerviosos, tienen una reacción alérgica. Y se ha visto porque se le hacen pruebas y realmente se dice que es una alergia originada por el estrés. Entonces, hoy en día, pues hay un porcentaje, en los pueblos a lo mejor de un 20% de personas con problemas de alergia, pero en las grandes ciudades puede llegar a un 40 o un 50% de los niños que tengan problemas de alergia. Unos muy manifiestas, otros más leves. Entonces, la idea sería, para mi forma de ver y todos los compañeros, todas las personas que trabajamos con el tema de naturismo, con la homeopatía, es hacer una alimentación más sana y, por ejemplo, evitar pues alimentos que sean ricos en histamina, como por ejemplo los pescados azules, el atún, que ya, pues aparte de que sea malo para las personas alérgicas, pues como son depredadores, como es un animal que se come a otros peces, acumula mercurio, es tóxico para los niños, para las mujeres embarazadas, y se debe de comer muy de tarde en tarde o incluso suprimirlo de la dieta, porque verás, si tenemos en la alimentación pescado blanco, tenemos otro tipo de carnes blancas, tenemos pavo, pollo, tal, pues no tenemos por qué estar comiendo carne roja y pescado azul. Las carnes rojas, la carne de caza, el conejo, es más alergénica, los embutidos, todo lo que lleva un proceso de curación, un proceso de maduración. O sea, todo lo que lleva un proceso de envejecimiento, ¿no? Los quesos, un queso fresco, una leche, no provoca muchas reacciones, pero si además va muy envejecido, muy curado, en ese proceso de maduración, las bacterias que están elaborando provocan histamina. O sea, fabrican histamina, que nosotros estamos ingiriendo y está llegando a nuestro torrente sanguíneo. Si podemos eliminarla del torrente sanguíneo, haciendo que el hígado pues trabaje mejor, aquí tenemos en la huerta mucha alcachofa, tenemos muchas plantas que nos ayudan a depurar la sangre y a limpiar, y luego pues tomar infusiones, que hoy en día las personas no, el té es antioxidante, la manzanilla es antihistamínica, la ortiga es un antihistamínico muy bueno, es un antialergénico, y tomar zumos, tomar fruta, mucha ensalada, pues la persona que tenga problemas de alergia lo va a ir mitigando en un gran porcentaje. Eso sería una manera de, digamos, mejorar y prevenir un poco el tema de la alergia. Muy bien. Otro tema, ¿se debe de tener en cuenta los antecedentes familiares? Quiero decir, ¿las alergias tienen componente genético? Sí, hay un porcentaje de personas que ya, si los padres tenían problemas de alergia, digamos, van a estar más predispuestos. No quiere decir que todos lo vayan, es como otros tipos de enfermedades o un tumor. Si el padre tuvo el abuelo, no tiene por qué hacerlo el hijo. A lo mejor el problema es que coincidieron los mismos factores en la misma familia, o sea, coincidieron los mismos problemas alimenticios o los mismos problemas de intoxicación. Sí se sabe que, por ejemplo, pues de padres que hayan tenido problemas de piel, de atopia o problemas de alergia cutánea, los hijos están mucho más predispuestos. O sea, hay un componente genético, un componente que favorece el que pueda haber problemas de alergia también en los hijos, ¿no? Están más predispuestos. Y aparte del componente genético, ¿qué otros factores influyen en el desarrollo de la alergia? Bueno,
Uno de ellos, para mí, importante es la alimentación, que es lo que no se tiene muy en cuenta. Otro, pues, es el tipo de higiene que se lleve, el tipo de los ambientes en los que se viva, si hay un ambiente con mucho humo, si hay, por ejemplo, personas pues que están continuamente acatarrados y tienen que tomar mucha medicación, se van a hacer más sensibles, o personas que tienen infecciones, por ejemplo, la artritis reumatoide es una alergia. Es un problema en el que nuestro cuerpo ataca nuestras propias articulaciones porque ya se crea una alergia, se crea un anticuerpo, es una enfermedad autoinmune, como son las alergias. Entonces, evitar el tener que, cuando se trata una enfermedad, tratarla bien tratada, no tomarse la medicación 2 o 3 días, después no tomársela y quedarse a medias. O sea, los tratamientos hay que hacerlos completos, hay que hacerlos bien y tomar buenos aportes vitamínicos, ayudarle al cuerpo con cosas naturales para que se defienda. Hay muchas plantas, hay la vitamina C, el cobre, hay cosas que nos aumentan las defensas, para que no estemos continuamente en esas situaciones de reacciones de inmunidad, porque nuestro sistema defensivo, lo mismo que intenta matar bacterias o algo, pues al final muchas veces se intoxica, se satura, se vuelve loco y provoca esas reacciones alérgicas. Existen también unas pruebas cutáneas que se realizan para saber si una persona es alérgica. ¿En qué consisten estas pruebas? Sí, bueno, son los test, los RAS cutáneos. Eso es coger pequeñas proporciones de esas sustancias que sospechamos a las que una persona es alérgica y hacerle pequeñas incisiones en la piel, muy pequeñitas, y ponerle parte de esa sustancia, ¿no? Entonces, pues le ponemos de tipos de pólenes, pues el de acacia, el de la parietaria, el de el olivo y tal, y ver si hay una reacción, si se inflama, si se pone rojo o no se pone. Entonces, con eso podemos ir diferenciando y ver realmente o descubrir a qué es alérgico esa persona, a qué es lo que a lo que se ha sensibilizado. Y entonces hay personas que son a múltiples cosas y hay personas que son a muy poquitas. Entonces, la que es alérgica a muy pocas cosas, pues se le pueden fabricar vacunas, ¿no? Se le puede intentar que desensibilizarlo a esas reacciones alérgicas. Irle poniendo gradualmente en contacto con esas sustancias para que el cuerpo, cuando llegue el polen, en el momento que los árboles se ponen con la flor y sueltan ese polen, el organismo no sufra tanto esas reacciones. Y, por ejemplo, hemos hablado del polen. Las personas que son alérgicas al polen, ¿qué síntomas suelen tener? Porque ahora este tipo de alergia pasa de ser estacional a ser casi perenne, a padecerla mucho más tiempo. Bueno, porque hay muchas plantas que en pleno invierno también sueltan pólenes. O sea, tenemos el ciprés, o sea, muchas veces se solapan unos árboles con otros. Tenemos un árbol que llaman el plátano, que se pone en muchos pueblos, en muchos jardines y tal, que suelta un polen que es bastante alergénico. Hay acacias, el polen del naranjo, del azahar. Hay zonas como Valencia y por ahí que hay mucha sensibilidad. Aquí en la zona de Abarán también hay naranjo y hay limonero, o sea que también ese polen puede darnos. El polen del olivo es más masivo en las zonas de Jaén. También influye los días que son muy húmedos, el polen por la humedad pesa más, se le pegan gotitas, partículas de agua y se deposita, digamos, se sedimenta y entonces no llega a las vías respiratorias. Los días que son secos, calurosos, que hace viento, entonces el polen se mueve y el viento lo lleva desde kilómetros de distancia, a lo mejor desde 10 kilómetros puede arrastrar cantidades de polen y entonces esa persona, si está en la calle, si está en sitios de corriente de aire, puede, digamos, respirar que entra el polen dentro de la vía respiratoria y provocarle cuadros de alergia agudos. Se forma un broncoespasmo. Los leucocitos, los sistemas defensivos que hay en la pared del bronquio, cuando le llega el polen, sueltan la histamina y entonces esa histamina cierra los bronquios, los contrae. Es como cuando le da un calambre y se le retrae un músculo. Bueno, pues las paredes de los bronquios se cierran. Y entonces esa persona no puede respirar bien, se ahoga, se asfixia, le entra una sensación de que se va a morir. Y entonces hay que rápidamente tratarle con antihistamínicos, con corticoides, a veces inhalados, pinchados. El típico que vamos a urgencias y nos ponen Urbasón.
Luego hay otro tipo de alergia pues, que puede ser a los insectos, ¿no? A las picaduras de avispas, de abejas, a picaduras de escorpiones, en fin. Lo más común es la avispa y eso. Y si la reacción y la sensibilidad es muy fuerte, pues bueno, eso ya pues pediatras o médicos de cabecera se lo explican a estas personas y cuando se descubre que son alérgicos se les aconseja que lleven una jeringa con adrenalina, por si la reacción es muy brusca, muy aguda, para que se la pongan ellos mismos subcutánea, es como las jeringas de la insulina, que no hay nada más que apretarse y se inyecta sola, para, digamos, mitigar los efectos y poder ir a un centro de salud o por si nos cogen el campo, porque normalmente cuando nos puede picar alguna avispa o algo, sobre todo pues cuando estamos alejados de los núcleos, estamos alejados por ahí en el campo, entonces esa persona tiene que llevar esa adrenalina para que en caso de emergencia la use. Gracias a Dios se usa poco, pero bueno. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, también he oído que cuando se tiene alergia a los insectos, lo mejor es no llevar colores así muy llamativos, ¿no? Para que no suelan acercarse a una persona, ¿no? Ya, bueno, lo importante es ir con cuidado, no provocarlo. Si hay algún avispero o algo, pues, y sobre todo en las horas altas de calor, la zona del mediodía, que es cuando están más activos, porque con el frío, con la humedad, por la mañana temprano, a lo mejor pasamos cerca de un avispero y no se tiran a picarnos. Pero cuando están en pleno calor, digamos, están, como se dice vulgarmente, más rabiosos, ¿no? Y entonces nos pueden picar. Hay veces que se mete una avispa dentro de un coche, de algo, lo que hay es que calmarse, no empezar a darle manotazos y tal, porque entonces es cuando nos puede picar, ¿no? Sencillamente tranquilizarse, si se puede parar el coche, pararlo, sin hacer brusquedades, bajar las ventanillas y muchas veces el insecto que se ha colado se va solo. O sea, no. Pero claro, si nos empezamos a darle manotazos, al final podemos provocar un accidente, salirnos de la carretera, y a lo mejor el insecto no nos mata, nos matamos nosotros mismos, porque nos salimos de la carretera. Sí. Porque bueno, nos puede picar y nos puede poner en peligro o no, o a lo mejor ese animal que ha entrado en el coche pues no tiene veneno o es muy poco. O sea que lo principal es mantener la calma, y ya le digo, y simplemente abrirle las ventanillas y se marcha. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la rinitis alergia, porque parece algo muy simple, pero también puede causar problemas graves. ¿Qué es la rinitis alergia? ¿Qué problemas puede llegar a causar? Puede llegar mayormente la intranquilidad de no poder dormir, de estar continuamente sonándose, de una sensación de que está la nariz obstruida, tener el rinorrea, o sea, tener moco claro acuoso, o sea, porque una infección, una sinusitis es moco espeso, moco con un poquito de sangre, moco marrón, amarillo. Digamos, los síntomas de la rinitis alérgica es muchos estornudos, picor intranasal, picor que parece que llega incluso en el velo del paladar, en el cielo, acompañado de picor de ojos, en las conjuntivas, los ojos se ponen irritables, parece que tenemos arenilla en los ojos, y mucho estornudo, ¿no? Entonces estornudamos una vez y otra y no se calma. O sea, no hay fiebre, no hay síntomas de estar resfriado, pero hay ese cuadro de picor, estornudo. Entonces, bueno, hay incluso preparados a nivel de corticoides para ponerlo vía nasal. No es muy aconsejable porque pueden provocar atrofia de la mucosa y pueden provocar incluso dependencia. Últimamente incluso se han descubierto que poniendo celulosa en polvo en unos inhaladores crea una película, crea una barrera en las mucosas y evita la reacción alérgica. Y luego ya, pues, o bien tratarlo con homeopatía, porque para eso hay determinados productos homeopáticos, la lufa, en fin, hay unos cuantos productos homeopáticos que lo que van a hacer es desensibilizar y calmar esa reacción alérgica en la nariz y no tener que estar continuamente con esa sensación de picor, esa desesperación. Algunas personas no pueden dormir de noche porque están continuamente estornudando. Entonces ya empiezan a tener incluso problemas laborales, porque si no descansa, si no duerme, se levanta mal, le duele la cabeza, y es simplemente por un cuadro alérgico. Si se complica, pues puede llegar incluso a los bronquios o ya puede provocarle un cuadro de asma. Ajá. Incluso hay veces también que usando lo que son los sprays nasales te suele hacer el efecto contrario. En vez de lo que es despejar la mucosa suele congestionarla más, ¿no? ¿Puede Bien, ser? porque el problema, ya le digo, la raíz del problema está en limpiar esa sangre, en trabajar a nivel de órganos, para que la sangre esté limpia, que no haya exceso de histamina, que es uno de los mediadores principales de la alergia. Y entonces, pues, ese polen
que a otras personas no les hace efecto, pues al que sea alérgico le va a hacer, pero en menos cantidad, o sea, lo va a mitigar un montón. Intentar algunas veces a lo mejor incluso utilizar una mascarilla, cuando se van a limpiar el armario, alfombras y tal, si es una persona alérgica es aconsejable que no lo haga esa persona, que lo haga otra, ¿no? No tener muchos animales domésticos, no tener muchas alfombras, o sea, pasar aspiradoras que lleven su filtro con húmedo, ¿no? Hay unas aspiradoras que lo que simplemente es chupan el aire por un lado y lo filtran un poco y lo sueltan por otro, pero los ácaros, algunas sustancias quedan en suspensión, quedan en el aire. Pero las aspiradoras que llevan agua dentro, que llevan filtro húmedo, todos esos ácaros, todas esas sustancias se van a quedar en el agua, ¿no? Y entonces mantener la casa limpia, no utilizar muchas veces detergentes muy fuertes que lleven amoníaco, que lleven cosas esas, porque puede provocarnos la reacción alérgica, y mucho menos intentar mezclar detergentes, porque el amoníaco y la lejía provocan unos vapores que pueden provocar incluso un cuadro de edema de pulmón, o sea, puede quemar las mucosas, puede quemar el pulmón. Hemos tenido algunas veces personas, mujeres mayores que no se han dado cuenta y han mezclado amoníaco y lejía y entonces se ponen a fregar eso y como respiren los vapores de eso, después vienen asfixiándose al servicio de urgencia. Uh-huh. Ha hablado antes un poquito del asma, que es otra de las alergias respiratorias más comunes. ¿Qué es el asma? Bueno, el asma es un broncoespasmo, es un cierre agudo del pulmón. Los alveolos, digamos, son saquitos. Imagínese que tenemos millones de saquitos que al respirar entra aire y en las paredes de esos saquitos tomamos oxígeno y soltamos anhídrido carbónico, que es el desecho de nuestras células al trabajar, al respirar, al ellas vivir, pues ellas consumen oxígeno y sueltan anhídrido carbónico, CO2. Es un gas que es tóxico para nosotros, entonces hay que eliminarlo del cuerpo. Si se nos cierran los bronquios, si se nos cierran los tubitos que llevan el aire hacia esos alveolos, pues el intercambio de gases se disminuye muchísimo, ¿no? Entonces, pues puede llegar una persona, si es muy grande, a ponerse morada, le baja la saturación de oxígeno en sangre y empieza a tener taquicardia, empieza a tener un cuadro y puede llegar a entrar en un cuadro de shock. O sea, entonces, bueno, eso en la alergia no suele ocurrir así con mucha frecuencia, pero que es mejor prevenirlo, o sea, evitar los ambientes muy cargados de polvo. Bueno, hay personas que a lo mejor, pues incluso necesitarían cambiar de trabajo, utilizar mascarillas, incluso hay unas mascarillas especiales que llevan filtros de carbono, que retienen gases, que retienen productos químicos. Se habrán fijado cuando los pintores estos que pintan coches y tal, cómo trabajan con vapores, trabajan con benceno, trabajan con sustancias que son tóxicas, utilizan unas máscaras especiales que llevan filtros de carbón, que retiene todos los gases, todas las impurezas, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso no pasa a las vías respiratorias, no pasa al pulmón, porque si no ellos terminarían con cuadros de bronquitis aguda y terminarían con problemas y las sustancias, los aerosoles, que son las sustancias que se han pulverizado. Fíjese, cuando incluso curamos las plantas, los árboles, hay unos ventiladores y unas máquinas que van creando una nube de insecticidas y eso va en forma de aerosol. Son unas gotitas muy pequeñitas que cuando las respiramos no se nos quedan en la nariz, pasan a los bronquios porque van en suspensión. Entonces, eso, si entra directamente a los bronquios, nos puede provocar un cuadro de asma, ¿no? Nos puede provocar un broncoespasmo. Entonces, primero evitarlo. Si alguna vez nos ocurre que empezamos a ver así, que nos empezamos a notar esos pitos, ese ahogo, tranquilizarnos, utilizar algún corticoide si tenemos a mano y si no, pues acudir al médico, acudir a un servicio de urgencia y que se nos trate, ¿no? Ya se nos diagnostica, se nos trata. ¿Y hay algún remedio natural para mejorar la calidad de vida a las personas asmáticas? Sí, principalmente eso, evitar los cuadros infecciosos, evitar la gripe, evitar todo lo que pueda agravar el cuadro porque un asma maltratada, un cuadro, hay enfermedades laborales por respirar mucho polvo, el polvo del mármol, las canteras, el polvo aquí no tenemos minas de carbón y tal. Pero, por ejemplo, en el País Vasco, en Asturias, pues sí hay muchas personas que de estar todo el día en la mina respirando polvo de carbón, entonces esa enfermedad se llama silicosis, ¿no? Es como una... vulgarmente nosotros los médicos le decimos EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, llega a haber un proceso en el que se van rompiendo las paredes de esos saquitos, de esos alveolos y se van juntando unos con otros y se quedan sacos más gordos pero que no
tienen la eficacia de intercambiar los gases y se acumula moco dentro de ellos, ese moco que cuando tosemos lo echamos fuera con facilidad, se nos queda estancado ahí y ya el intercambio de gases va disminuyendo. Entonces esa persona mayor, que aunque le vemos que respira con mucha fuerza, no llega a oxigenar bien la sangre y entonces se cansa, se fatiga, no puede subir cuestas, no puede subir una escalera. Entonces a esas personas, pues primero utilizar plantas que sean mucolíticas y plantas que sean antialérgicas, como he dicho, pues desde la malva, tenemos el manrubio, hay muchas plantas que se pueden utilizar en infusiones para mitigar un poco el asma, está la raíz de loto, en fin, hay muchas plantas que son antialérgicas, que o bien cogiendo algún libro o bien acercándose a algún profesional que les pueda aconsejar en alguna herboristería que tenga plantas, y si la persona que está al cargo de la herboristería está bien preparada y tal, pues le puede aconsejar. Hay preparados especiales. Bueno, le puedo decir que, por ejemplo, el helicriso es una planta especial para los problemas de alergia, la hay incluso en jarabes para los niños. Se ha visto que el huevo de codorniz tiene unas propiedades antialérgicas, la leche de yegua tiene propiedades antihistamínicas. En fin, hay preparados el comino es uno de los grandes y los potentes antihistamínicos que existen, porque estamos hablando de la histamina y hay plantas y sustancias que contrarrestan el efecto de la alergia. O sea, hay plantas que son antihistamínicas, y una de ellas es el comino. Lo tenemos como especia. Bueno, pues la manzanilla. La manzanilla también es antihistamínica. La ortiga blanca, la ortiga verde también tienen propiedades antihistamínicas. Y nos pueden ayudar a frenar esas reacciones alérgicas y o bien en infusiones o bien en gotas, en comprimidos, tomarlas y mitigar bastante, sobre todo en la época de primavera, las reacciones alérgicas. Muy bien. Nos ha hablado también antes un poco de las vacunas. ¿Cuándo están indicadas las vacunas? ¿Cuándo debemos de ponérnoslas? Bueno, siempre y cuando que se haga un test cutáneo o se descubra realmente a qué se es alérgico, se puede intentar o bien subcutáneo o bien vía oral el tomar esa vacuna, que en un porcentaje alto pues nos va a desensibilizar y nos va a mejorar la calidad de vida. Hay personas pues que después de probar, después de tomarla durante un tiempo, o bien no toleran la vacuna o bien la vacuna no le hace el efecto que tiene que hacerle. Entonces, pues bueno, a esa persona después de unas pruebas, después de a lo mejor un año X, pues si ve que no hay resultado, tendría que abandonar el tratamiento. Pero sí, hay muchísimas personas que con los tratamientos de vacunas, nosotros, la homeopatía trabaja parecido a lo que es las vacunas, porque utilizamos sustancias que en dosis muy fuertes podrían provocar cuadros de alergia. Y entonces en dosis pequeñísimas, en dosis infinitesimales, que es lo que lleva la homeopatía en dilución, hacen el efecto contrario. O sea, hacen que esa persona elimine la histamina, o esa persona, esa planta o esa sustancia que le provoca alergia, se vaya acostumbrando a ella y no le provoca alergia. Y hablando de vacunas, también existe lo que es la inmunoterapia sublingual. ¿En qué se diferencia una de otra? Se ha visto que a través de lo mismo que se utiliza en homeopatía, a través de las glándulas salivares, a través de las glándulas de las mucosas, se pueden absorber esas sustancias que se utilizan en la vacuna, y entonces no hay por qué estar pinchándola continuamente debajo de la piel, ¿no? Y provocar dolor, provocar miedo, rechazo a la hora de ponerse las vacunas, porque no estamos hablando de una terapia con vacunas, no es ponerse una inyección, es una dosis repetitiva semana tras semana, una vez, dos en semana, que hay que estar poniéndose durante meses y meses y meses para ir haciendo que el organismo se desensibilice a esas sustancias que hemos descubierto que somos alérgicos. Además, una misma persona se la puede poner él mismo, ¿no? Bueno, normalmente acuden a los centros de salud por si la vacuna provoca, sobre todo los primeros tratamientos, una reacción muy fuerte, muy brusca, y hubiera que tratarle o bien con urbasón, con adrenalina, con un corticoide, en fin, para frenar esa reacción de la propia vacuna. Porque al principio no. Entonces se aconseja que vayan al centro de salud, se les pone la vacuna, se les tiene allí un ratito sentados para ver si la vacuna le ha reaccionado muy brusco o no. Si no hay reacción brusca, pues vuelve, y eso los enfermeros están preparados en todos los centros de salud y saben utilizarlo. ¿Qué es lo que qué es lo que no le debe lo que siempre debe de llevar un alérgico, por ejemplo, cuando sale de viaje? Lo que no le debe de faltar. Bueno, pues primero llevar una lista de los alimentos y de las cosas a las que es alérgico, por si a los frutos secos, por si a alguna cosa. Ir consciente de que puede haber alimentos, y si tiene duda ante eso no tomarlo. Después pues llevarse antihistamínicos. Hay antihistamínicos muy buenos que ya no producen somnolencia, que no producen efectos secundarios, y algún corticoide, algún preparado en comprimido o en gotas,
para, en caso de tener una reacción, si está en un país extraño o algo, si son países que están un poco atrasados, digamos, nos podemos ir a países, pues a lo mejor que la sanidad, la seguridad social no está muy... Marruecos, me refiero por ejemplo a Egipto, a algún sitio, ay, vamos a ver las pirámides, y entonces de pronto nos da una reacción alérgica allí, y si tenemos nuestro pequeño botiquín, pues podemos utilizarlo, mientras que podemos acudir a un hospital, o podemos, a veces nos encontramos con que no hay intérpretes, no sabemos comunicarnos con los médicos, y entonces pues no sabemos explicarle bien lo que nos pasa, entonces ante eso es bueno llevar un pequeño botiquín y ir preparados cuando se sale a países así de fuera, para que nos podamos automedicar un poco sin exagerar, sin simplemente tener las ideas claras, saber lo que es una alergia y saber lo que, ya digo, son 3 cositas muy, muy concretas, sobre todo antihistamínicos y corticoides. Alguna pomada de corticoides por si nos pica, alguna de esas. En el verano con las medusas, con eso también provoca unas reacciones muy fuertes. Utilizar una pomada de corticoides rápidamente para frenar, algunas pues son muy fuertes y nos llegan a producir verdaderas quemaduras. O sea, es que la sustancia que nos inyecta la medusa es que nos quema, nos deshace los tejidos que tenemos debajo de la piel, y si nos ve en donde nos ha tocado el tentáculo, una verdadera quemadura, que dura semanas el curarse y a veces incluso meses. ¿Y lo de echar vinagre cuando te pica una medusa, que eso lo he visto yo? Bueno, todo lo que pueda contrarrestar el veneno de la medusa es bueno utilizarlo, ¿no? Se pueden, sí, paños de vinagre, ciertas cosas que se pueden usar para el veneno de la avispa, el amoníaco, hay ciertas cosas que se pueden aplicar a nivel local, el barro. Muchas veces hace una absorción y neutraliza el veneno de la avispa. ¿El ajo también puede ser para sí, la lo que picadura? pasa es que hay que tener cuidado porque el ajo, si es muy fuerte, incluso nos puede provocar el propio ajo una quemadura. Hay que tener cuidado de no, porque hay personas pues cogen varios dientes de ajo y es un ajo muy fuerte, lo muelen y se pone un pegote ahí durante mucho tiempo y al final resulta que se han provocado una quemadura con el ajo, ¿no? Más que con la picadura, ¿no? Con la picadura. Y antes de terminar, ¿qué consejos les daría a los oyentes pues, que ahora no están oyendo? Que se acerca la primavera, ¿qué es lo que le aconsejaría? Yo le aconsejaría que con lo mismo que se hace con las casas, con el cuerpo, un día en semana, que hagan una limpieza del organismo, comiendo a base de frutas y ensaladas y verduras, que se tomen algunos caldos depurativos, que se hacen pues con col, con acelga, apio, puerro, en fin, hacer un caldo depurativo. Y el cuerpo necesita de vez en cuando, un día a la semana mínimo, hacer, o cada 10 días, una depuración, limpiar esos filtros, para que funcionen bien y para que nuestra sangre se mantenga limpia. Si nos mantenemos limpia la casa por dentro, no va a haber problema de alergia. Evitar los estreñimientos, evitar esas comidas muy grasientas de noche, evitar comer, sobre todo en primavera, pues comer mucho queso, comer mucho embutido, eso dejarlo más bien un poco para las épocas de invierno, donde hace más frío. Pero ya en primavera pues hay mucha fruta, hay muchas cosas. Dentro de la fruta hay que tener cuidado también, porque hay personas que son alérgicas a lo mejor a la fresa o a ciertas, al kiwi, algunas personas pues le pueden tener alergia y entonces hay que tener cuidado con eso. Hay algunos metales, al bromo, al boro, al cromo, hay personas que la bisutería les provoca reacción alérgica en la piel, sobre todo si llevan cromo o llevan cobalto, porque muchas veces la bisutería va bañada con cromo. Entonces esa persona que se pone una pulsera y ve que se le inflama y tal, debe de evitarlo, evitar pendientes, evitar muchas cosas. Incluso ahí tiene que entonces acercarse a un alergólogo y que le explique qué alimentos son ricos en ese mineral, que ella es muy sensible, porque a veces nos puede estar provocando intoxicaciones crónicas. Eso está bien saberlo. Pues don Rafael, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y por ayudarnos a saber un poquito más acerca de las alergias. Muchas gracias por venir. A ustedes. Gracias.